Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 69. 21. El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas. Relaciones tempranas con los padres. Al comienzo del segundo año de Rita, eran patentes algunos elementos importantes de su situación edípica, como su preferencia por el padre y sus celos de la madre, y hasta el deseo de sustituir a la madre con el padre. Al estudiar el desarrollo edípico de Rita, en su segundo año, tenemos que considerar algunos factores externos importantes. La niña compartía el dormitorio con sus padres, teniendo amplia oportunidad de ser testigo del coito entre ellos. Por lo tanto, había un estímulo constante para tener deseos libidinales y celos, odio y ansiedad. Cuando Rita cumplió 15 meses, su madre quedó embarazada, comprendiendo la niña inconscientemente el estado de su madre. De este modo, se reforzó fuertemente el deseo de Rita de recibir un bebé de su padre, así como su rivalidad con su madre. Como consecuencia de ello, su agresividad y los sentimientos de culpabilidad y ansiedad que la agresividad le provocaba se incrementaron tanto que no pudo mantener sus deseos edípicos. Sin embargo, las dificultades en el desarrollo de Rita no pueden ser explicadas solamente por estos últimos estímulos externos. Muchos niños están expuestos a vivencias similares y hasta a otras mucho más desfavorables sin que enfermen seriamente como consecuencia de ello. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los factores internos, los cuales, interactuando con las influencias exteriores, condujeron a la enfermedad de Rita y al trastorno de su desarrollo sexual. Como reveló el análisis, los impulsos oral sádicos de Rita eran realmente fuertes y ella tenía poca capacidad para tolerar tensiones de cualquier clase. Estas eran algunas de las características constitucionales de Rita y determinaron el aspecto de sus relaciones, el aspecto de sus reacciones a las frustraciones tempranas que ella sufrió. Estas reacciones afectaron intensamente, ya desde un comienzo, su relación con su padre, su relación con su madre. Cuando, al final del primer año, se manifestaron los deseos edípicos positivos, esta nueva posición frente a sus progenitores reforzó los sentimientos de Rita de frustración, de odio y de agresividad, con sus afectos concomitantes de ansiedad y culpabilidad. La niña fue entonces incapaz de elaborar estos diferentes conflictos y por ello no pudo mantener sus deseos genitales. La relación de Rita con su madre estaba dominada por dos grandes fuentes de ansiedad: temor persecutorio y ansiedad depresiva. Por un lado, su madre era para ella una figura terrorífica y vengativa, y por otro lado era su objeto bueno, querido e indispensable. Rita percibía su propia agresión como un peligro para esta madre querida y por lo tanto estaba aterrada por el temor a perderla. Fueron la intensidad de estas ansiedades tempranas y los sentimientos de culpabilidad los que en gran parte determinaron la incapacidad de Rita de tolerar otra ansiedad más y la culpa proveniente de los sentimientos edípicos. La rivalidad y el odio en contra de su madre. Como defensa, reprimió su odio y lo sobrecompensó con un amor excesivo, lo que necesariamente traía consigo una regresión a estadios más tempranos de su líbido. También fue influida básicamente por estos factores la relación de Rita con su padre. Parte del resentimiento que sentía hacia su madre fue desplazado hacia su padre, reforzando así contra él el odio que provenía de la frustración de sus deseos edípicos y que al comienzo del segundo año había suplantado su amor al padre. Su fracaso en establecer una relación satisfactoria con su madre se repitió en la relación oral y genital con su padre. Se hicieron patentes en su psicoanálisis unos deseos intensos de castrarlo, en parte derivados de frustraciones en su posición femenina y en parte de su envidia al pene proveniente de su posición masculina. De este modo, las fantasías sádicas de Rita estaban íntimamente unidas con los resentimientos derivados de frustraciones en diferentes posiciones libidinales que ella vivenciaba tanto en su situación edípica invertida como en la positiva. El coito entre los padres tenía un papel importante en sus fantasías sádicas y en la mente de la niña fue algo peligroso y terrorífico,
donde su madre aparecía como víctima de la crueldad extrema del padre. Como consecuencia de ella, se imaginaba al padre no solamente como alguien peligroso para la madre, sino también para ella misma, en la medida en que sus deseos edípicos se mantenían en identificación con la madre. La fobia de Ricardo a los perros provenía del temor al pene peligroso del padre, que le iba a morder, en venganza a sus propios impulsos de castrarlo. Todo su contacto afectivo con el padre estaba profundamente trastornado, porque Rita lo había convertido en un hombre malo. Lo odiaba tanto más porque corporizaba sus propios deseos sádicos en contra de su madre. El episodio siguiente, que me comunicó la madre, ilustra este último punto. Al comienzo de su tercer año, Rita había salido a pasear con su madre y vio a un cochero fustigando cruelmente a sus caballos. La madre se indignó mucho y la niña también expresó una indignación intensa. El mismo día, algo más tarde, Rita sorprendió a su madre diciéndole: ¿Cuándo vamos a salir de nuevo para ver al hombre malo pegando a los caballos? Reveló así que había tenido un placer sádico con aquella crueldad y que deseaba su repetición. En su inconsciente, el cochero representaba al padre y los caballos a su madre. Su padre realizaba en el coito las fantasías sádicas de la niña dirigidas contra la madre. El temor al genital malo del padre, juntamente con la fantasía de su madre dañada y destruida por el odio de Rita y por el padre malo, el cochero, interfería a la vez en sus deseos edípicos positivos y en los invertidos. Rita no podía identificarse con una madre tan destruida, ni tampoco permitirse sustituir al padre adoptando la posición homosexual. Por ello, en estos estadios tempranos, ella no pudo afianzar satisfactoriamente ninguna de las dos posiciones. Algunos ejemplos del material analítico. Las ansiedades experimentadas por Rita, al ser testigo de la escena primaria, se observan en el siguiente material. Durante su análisis, en una ocasión, puso un ladrillo triangular de juguete sobre uno de sus lados y me dijo: «Esta es una mujercita». Luego tomó un martillito, como ella llamaba a un ladrillo oblongo, y con él golpeó fuertemente la caja de ladrillos, diciéndome: «Cuando el martillo pegaba fuerte, la mujercita se asustaba mucho». El ladrillito triangular lo representaba a ella misma, el martillo al pene del padre y la caja a la madre. Toda la situación la representaba siendo ella testigo de la escena primaria. Es significativo que Rita golpease la caja exactamente en un lugar donde tenía únicamente papel, de modo que le hizo un agujero. Esta fue una de las veces en que Rita me demostró simbólicamente su conocimiento inconsciente de la vagina y el papel que tenía en sus teorías sexuales. Los dos ejemplos siguientes me refieren a su complejo de castración y a su envidia del pene. Rita estaba jugando a que viajaba con su osito de juguete a la casa de una mujer buena, donde se le daría un trato maravilloso. Sin embargo, este viaje no se hizo tranquilamente. Rita se deshizo del maquinista, colocándose en su lugar, pero el maquinista volvía una y otra vez y la amenazaba, provocándole una gran ansiedad. Un objeto de disputa entre él y ella era su osito, que para ella era algo esencial para el éxito del viaje. En este juego, el osito representaba el pene del padre y la rivalidad de Rita con el padre estaba expresada en la lucha por el pene. Se lo había robado al padre, en parte con sentimientos de envidia, odio y venganza, y en parte para sustituirle con la madre y, mediante el pene potente del padre, reparar los daños que había hecho a su madre en la fantasía. El próximo ejemplo está relacionado con el ritual de Rita al acostarse. Este se había hecho más y más complicado y compulsivo en el transcurso del tiempo. Ella tenía otro ceremonial relacionado con el anterior, pero con sus muñecas. El punto principal de este ceremonial era que ella, y también su muñeca, tenía que estar bien envuelta en las mantas y sábanas porque, de otro modo, como ella decía, un ratón o un butzen, una palabra que ella inventó, iba a entrar por la ventana y la arrancaría, mordiéndoselo su propio butzen. El butzen representaba a la vez el órgano genital de su padre y el suyo propio.
El pene de su padre le iba a arrancar, mordiéndosele su propio pene imaginario, exactamente del mismo modo que ella deseaba castrarlo a él. Como me doy cuenta ahora, el temor a que su madre atacase el interior de su cuerpo contribuía también a originar su temor de que alguien penetrase por la ventana. La habitación representaba también al cuerpo de Rita y el asaltante era su madre, que se vengaba de los ataques de la niña hacia ella. La necesidad obsesiva de que le envolviesen bien y con tantos cuidados con las mantas y sábanas era una defensa contra estos temores. Desarrollo del superyo. Las ansiedades y los sentimientos de culpa descritos en las dos últimas secciones se encontraban en el desarrollo del superyo de Rita. Encontré en ella un superyo cruel e inflexible, tal como se encuentra en las neurosis obsesivas severas de los adultos. En el análisis pude encontrar el origen de este desarrollo en el comienzo de su segundo año. A la luz de mi experiencia posterior he llegado a la conclusión de que los comienzos del superyo de Rita se encontraban en los primeros meses de su vida. En el juego del viaje que he descrito, el maquinista representaba a su superyo además de su padre real. También vemos la actividad de su superyo en el juego obsesivo de Rita con su muñeca, cuando hacía un ritual parecido al ceremonial antes de dormirse y hacía dormir a su muñeca tapándola cuidadosamente con las mantas. Una vez, durante el análisis, Rita colocó un elefante al lado de la cama de la muñeca. Me explicó que el elefante estaba ahí para evitar que la muñeca, se levantara, porque si no, la niña entraría en el dormitorio de sus padres y les haría daño o les quitaría algo. El elefante representaba a su superyo, su padre, su madre, y las agresiones de sus padres que debía impedir eran la expresión de los propios impulsos sádicos de Rita referentes al coito y al embarazo de su madre. El superyo tenía la función de evitar que la niña robara a la madre su bebé, dañara o destruyera el cuerpo de la madre o castrara al padre. Un detalle significativo de su historial es que al principio de su tercer año, Rita declaraba repetidamente al jugar con sus muñecas que ella no era la madre de la muñeca. En el análisis se pudo ver que ella no podía permitirse ser la madre de la muñeca porque la muñeca representaba a su hermanito, a quien ella deseaba, pero a la vez temía quitar a su madre. Su culpabilidad también provenía de las fantasías agresivas tenidas durante el embarazo de su madre. Cuando Rita no podía asumir en los juegos el papel de la madre de su muñeca, esta inhibición provenía de sus sentimientos de culpa y además de su temor de una figura materna cruel, muchísimo más severa que su madre real. Rita no solamente veía a su madre real en esta forma distorsionada, sino que sentía además un peligro constante frente a una figura materna terrorífica interna. Me he referido a los ataques fantaseados de Rita al cuerpo de su madre y a la angustia correspondiente de que su madre la atacase y le robase sus bebés imaginarios, y además de su terror de ser atacada y castrada por su padre. Profundizando en mis interpretaciones, considero que los ataques fantaseados a su cuerpo por sus padres como figuras externas correspondía el temor de ataques internos por las figuras paternas perseguidoras internalizadas, que formaban la parte cruel de su superyo. La rudeza del superyo de Rita se demostró a menudo en sus juegos durante el análisis. Por ejemplo, solía castigar cruelmente a su muñeca, lo que iba seguido de un estallido de rabia y de temor. En ello se identificaba a la vez con los padres rudos que infligen un castigo intenso y con el niño castigado cruelmente que estalla de rabia. Esto era visible, no solamente en sus juegos, sino también en toda su conducta. En ciertos momentos, Rita parecía ser el portavoz de una madre severa, inaccesible, y en otros la de un niño que no se domina y que está lleno de avidez y destructividad. Se tenía la impresión de que existía muy poco de su propio yo para unir estos dos extremos y que sirviera para modificar la intensidad del conflicto. Con ello estaba perturbado el proceso gradual de la integración del superyo, que no pudiendo Rita desarrollar su propia personalidad. Ansiedades persecutorias y depresivas que interfieren en el desarrollo edípico. Los sentimientos depresivos de Rita eran un rasgo llamativo de su neurosis.
sus estados de tristeza y sus llantos sin causa alguna, las preguntas constantes a su madre sobre si la quería, eran señales de sus ansiedades depresivas. Estas ansiedades tenían sus raíces en su relación con el pecho de la madre. A consecuencia de sus fantasías sádicas, en las que atacaba al pecho materno y a toda su madre, Rita estaba sometida a temores que influenciaban profundamente su relación con esta. Por un lado, quería a su madre, sintiéndola como un objeto bueno e indispensable, y se sentía culpable porque la había dañado con sus fantasías agresivas. Por otro lado, la odiaba y la temía, viéndola como madre mala y perseguidora, en primer lugar como el pecho malo. Esos temores y sentimientos complicados, relacionados con la madre, sentida como objeto externo e interno, constituían su posición depresiva infantil. Rita no podía elaborar esta angustia y era incapaz de vencer su posición depresiva. En este contexto, es significativo cierto material del comienzo de su análisis. Rita trazó unos garabatos en un trozo de papel y lo ennegreció enérgicamente. Luego lo rompió y tiró los pedazos a un vaso de agua que llevó a su boca como para bebérselo. En ese momento se interrumpió y dijo para sí misma: mujer muerta. Este material, con sus mismas palabras, se repitió en otra ocasión. El trozo de papel ennegrecido, roto y echado al agua, representaba a su madre destruida por procedimientos orales, anales y uretrales, y esta imagen de la madre muerta se refería no solamente a su madre externa en los momentos en que no podía verla, sino también a su madre interna. Rita tuvo que renunciar a su rivalidad con su madre en la situación edípica porque su temor inconsciente a la pérdida del objeto interno y externo actuaba como una barrera contra cualquier deseo que pudiese incrementar su odio a la madre y por lo tanto causarle la muerte. Estas ansiedades que provenían de la posición oral eran las que provocaban la depresión intensa que desarrolló Rita como reacción a las tentativas de su madre de privarle del último biberón. Rita no quiso beber la leche de una taza. Se sumió en un estado de desesperación. Perdió el apetito, rechazó los alimentos y se adhirió más que nunca a su madre, preguntándole una y otra vez que si la quería, que si ella se había conducido mal y otras preguntas por el estilo. Su análisis reveló que el destete o la supresión del biberón era para ella como un castigo cruel o a causa de sus deseos agresivos y de muerte contra su madre. Como no tener más el biberón le representaba la pérdida definitiva del pecho, al privarse el biberón, Rita sentía que ella realmente había destruido a su madre. La misma presencia de ésta solo servía para aliviar temporalmente estos temores, lo que lleva a pensar que mientras el biberón retirado le representaba el pecho perdido, la taza de leche que Rita rechazaba en su estado de depresión consecutivo a la privación del biberón, le representaba a la madre destruida y muerta, análogamente como el vaso de agua con el papel roto le había representado a la mujer muerta. Como ya he dado a entender, las ansiedades depresivas de Rita, referentes a la muerte de su madre, estaban unidas a temores persecutorios referentes a agresiones contra su propio cuerpo hechas por una madre vengativa. En realidad, a una niña, tales agresiones siempre le parecen ser no solamente un peligro para su cuerpo, sino también un daño hecho a todo lo valioso que ella se imagina que contiene su interior, es decir, a sus posibles niños, a la madre buena y al padre bueno. La incapacidad de proteger estos objetos amados en contra de perseguidores externos e internos es una parte fundamental de las ansiedades de la niña. La relación de Rita con su padre en gran parte estaba determinada por las situaciones de ansiedad centradas en su madre. Gran parte de su odio y de su temor al pecho malo fue transferido al pene de su padre. La culpabilidad excesiva y el temor de pérdida relacionados con la madre también habían sido transferidos al padre. Todo esto, juntamente con la frustración sufrida directamente del padre, había interferido en el desarrollo de su complejo edípico positivo. El odio a su padre estaba reforzado por la envidia al pene y por la rivalidad con él en la situación edípica invertida. Su tentativa de vencer la envidia del pene le condujo a una creencia reforzada en su pene imaginario. Sin embargo, creía que este pene había sido dañado por un padre malo
que la iba a castrar como venganza contra sus propios deseos de castrarlo a él. Cuando Rita temía que el Bunsen del pene penetrase en su habitación y le arrancase su propio Bunsen de un mordisco, esto era una muestra de su temor de castración. Sus deseos de apoderarse del pene del padre y de desempeñar el papel paterno con la madre eran indicaciones claras de su envidia del pene. Esto fue ilustrado en el material de juego que ya he citado. Viajaba con su osito de juguete que representaba su pene a casa de una mujer buena que les iba a ofrecer un agasajo maravilloso. Sin embargo, su deseo de poseer un pene propio era reforzado fuertemente, como me lo mostró su análisis, por ansiedades y sentimientos de culpabilidad relacionados con la muerte de su madre querida. Estas ansiedades, que ya anteriormente habían dañado su relación con la madre, contribuyeron mucho al fracaso de su evolución edípica positiva. Tuvieron también la consecuencia de reforzar los deseos de Rita de poseer un pene, porque sentía que únicamente podía reparar el daño hecho a su madre y a reponer los niños que en su fantasía ella le había robado, poseyendo un pene propio, con el cual satisfaciese a su madre y le diese niños. Las dificultades excesivas de Rita para manejar su complejo de Edipo invertido y positivo estaban por lo tanto arraigadas en su posición depresiva. Juntamente con la disminución de estas ansiedades, se hizo Rita más capaz de tolerar sus deseos edípicos y de alcanzar más intensamente una actitud femenina y maternal. Hacia el final de su análisis, que se interrumpió prematuramente por circunstancias externas, la relación de Rita con ambos progenitores, así como con sus hermanos, había mejorado. Su aversión hacia el padre, que hasta entonces había sido muy patente, fue sustituida por cariño hacia él. La ambivalencia hacia su madre disminuyó, desarrollándose una relación más amistosa y estable entre ambas. El cambio de actitud de Rita hacia su osito y su muñeca reflejaba cuánto había progresado su desarrollo libidinal y todo lo que habían sido reducidas sus dificultades neuróticas y la severidad de su superyo. Una vez, hacia el final de su análisis, mientras estaba besando su osito y abrazándole y dándole nombres cariñosos, dijo: «Ahora no me siento desgraciada, porque ahora tengo un bebé a quien quiero mucho». Ahora Rita podía permitirse a sí misma ser la madre de su hijo imaginario. Este cambio no era una evolución totalmente nueva, sino que en cierto modo un retorno a una posición libidinal anterior. En su segundo año, los deseos de Rita de recibir el pene del padre y de tener un hijo con él habían sido perturbados por la ansiedad y la culpabilidad relacionadas con su madre. Con ello, su desarrollo edípico positivo fracasó y consecutivamente sufrió una agravación clara en su neurosis. Cuando Rita afirmó con énfasis que no era la madre su muñeca, expresó claramente su lucha en contra de sus deseos de tener un bebé. Bajo el agobio de su ansiedad y de su culpa, no pudo mantener su posición femenina, siendo por ello empujada a reforzar su posición masculina. De este modo, el osito llegó a representar predominantemente el pene que ella deseaba. Rita no pudo permitirse el deseo de tener un niño de su padre ni identificarse con su madre en la situación edípica hasta que le disminuyeron las ansiedades y la culpabilidad relacionadas con sus progenitores.